La clase de hoy vamos a hablar sobre independencia lineal para empezar. La idea de independencia es bastante sencilla y está pegada a lo que nosotros tenemos de manera intuitiva. Incluso tenemos la definición del diccionario ahí, que es algo que no tiene dependencia, que no depende de otro. ¿Ya? Entonces vamos a ver un poco de ejemplos chiquitos y simples antes de ver la definición de independencia lineal para que nos vaya quedando claro lo que vamos haciendo. Entonces, este es un ejemplo sencillo. Tengo el 3 y el 6. Entonces, siempre cuando vamos a hablar de independencia, estamos refiriéndonos a un conjunto. Entonces, por ejemplo, aquí tengo este conjunto U, por ejemplo, ¿ya? Entonces, la pregunta es, tengo el 3 y el 6. ¿Ustedes qué dirían? ¿Que el 3 es independiente del 6 o no? O sea, considero que sí, porque no están teniendo ningún tipo de relación en este caso. Incluso le solemos O llamar de una forma. ¿Qué puedo poner aquí? Falacia. ¿Mandé? 2 por 3. Ajá. Entonces, le solemos decir que el 3 es ¿qué? ¿Del 6? ¿O el 6? Sí, perdón, estoy al revés. El 6 es del 3, ¿qué es? Sí, depende. Es múltiplo, ¿no es cierto? Le solemos decir que es múltiplo del 3, ¿ya? Eso le solemos decir en el colegio, en la escuela, no sé cuándo se enseña eso. Ya no me acuerdo. Entonces, el 6 es múltiplo del 3, ¿no es cierto? Entonces, podemos decir que sí depende porque yo puedo obtener el 6 multiplicando por 2 el 3, ¿ya? Entonces, tienen esta relación. Entonces, el 6 es múltiplo del 3. Entonces, aquí, por ejemplo, en la definición de la RAE, me dice que algo que no dependa de otro. Entonces, por ejemplo, aquí el 6 depende del 3 porque si yo le multiplico por esta constante, obtengo el 6, ¿ya? Entonces, bueno, ese es mi primer ejemplo como para que vayan teniendo idea. Entonces, ahí ustedes se pueden hacer una lista súper grande de, por ejemplo, el 2, el 4, el 6, el 8, todos estos son múltiplos del 2, ¿no es cierto? Entonces, si yo les diera este conjunto, me dirían todos son múltiplos del 2, entonces no son dependientes. No son independientes. Y para referirnos, para no escribir tanto, para no decir no son independientes, les podemos decir que son dependientes. ¿Ya? Entonces, bueno, hasta ahí un poquito de noción de esto. Vamos a ver otro ejemplo. Con esta idea de que depender quiere decir que yo puedo obtener el un número multiplicando por un escalar el otro. ¿Qué me dicen ustedes entre el 0 y un vector cualquiera? En este caso, ok, Pongámosles así. Yo puedo poner aquí, en este espacio, puedo poner un escalar tal que obtenga el 0. Si es que multiplico a ver por qué cosa me da el 0. por el 0. Exactamente, ¿no es cierto? Entonces, si es que yo tengo, el 0 en un conjunto cualquiera, noten ustedes aquí entonces que el 0 entonces, que el 0 es o depende de cualquier vector. ¿Por qué? Porque si yo tengo cualquier vector,
Porque si yo lo multiplico por 0, puedo obtener al vector 0. ¿Me explico hasta ahí mis dos ejemplos o no me estoy explicando? Podríamos hacer una más, por favor. Vamos a hacer un montón de más, pero sí. Entonces, por ejemplo. Aquí. A ver, ya. Vamos a hacer aquí el 3, por ejemplo. Si yo tuviera aquí el vector 1, 2, 3 y aquí el vector 0, 0, 0. Yo les pregunto, ¿el 0 es dependiente del primer vector o no? Es decir, si yo pongo aquí el vector 0, ¿puedo yo encontrar un escalar tal que al multiplicar por este vector me dé el vector 0? No, Y o si sí, multiplico el sí, por 0, el C. ajá, ¿no es Sí. cierto? Porque ahí se multiplica por cada elemento y esto sale. Entonces, otra vez, el 0 depende de, por ejemplo, de 1, 2, 3. ¿Ya? Hagamos otro ejemplo, ¿ya? Consideremos este conjunto U y V, tal que la U es igual a 3 veces por la V. ¿Ya? Este es mi conjunto. Entonces la pregunta es, ¿U y B son independientes? Es decir, la U no depende de la B y la B tampoco depende de la U. Entonces, notamos que no son independientes porque yo tengo aquí un escalar tal que si multiplico la B por ese escalar me da la U. En este caso tendría que multiplicar por el 3. ¿Ya? Entonces, esto de depender quiere decir que, noten que todavía no les he dado la definición formal, lo que quería era que tuvieran una intuición antes de ver la definición formal, es que si yo tengo un vector que es resultado de multiplicar un escalar por otro vector, entonces voy a decir que son dependientes. Entonces, miren aquí. Tengo este vector y lo que voy a hacer ahora en esta parte es ir reescribiendo esta expresión de maneras diferentes. Entonces, noten. Yo, por definición de este conjunto, digo que el U es igual a 3 multiplicado por B. ¿Ya? Ese 3, pongamos el 3 mismo aquí, tal vez para que sea más claro. Ese 3 yo lo puedo escribir de muchas maneras diferentes. Por ejemplo, lo puedo escribir como 9 tercios, lo puedo escribir como 15 quintos, no sé, de muchas maneras. Entonces aquí estoy expresando eso. Entonces en lugar del 3 estoy poniendo esta división donde podría ser, por ejemplo, aquí 9 tercios. Imaginemos que es 9 tercios, ¿ya? Entonces, tomando esto en cuenta, ¿o será que se entiende mejor si es que escribo? A ver, veamos si hago así, si no le pongo el 9 tercios al lado. Pongámosle aquí el 9 tercios al lado para ir explicando de las dos maneras. Entonces, ya, esto se puede escribir como 9 tercios, por ejemplo, por B. Ya, de acuerdo. Ahí me imagino que no están todos de acuerdo conmigo, ¿no es cierto? Si U es igual a 3 por B, también se puede escribir como 9 tercios por B, ¿no es cierto? Ya, eso no creo que sea problema. Esto lo puedo reescribir como puedo pasar el 3 a multiplicar, entonces me quedaría 3U igual a 9B. Eso lo puedo reescribir como 3U más 9B igual a 0, donde evidentemente el 3 es diferente de 0 y el 9 es diferente de 0. Listo. ¿Cuál ha sido mi intención con todos estos ejemplos que les he dado de introducción? Que ustedes se den cuenta que si es que un vector se obtiene al multiplicar un número por otro vector, un escalar por otro vector, vamos a decir que son dependientes. Y una forma
de escribir eso es llegar a la combinación lineal, que es lo que tengo aquí. Esta es la combinación lineal de esos vectores. Entonces aquí notamos que si yo escribo la combinación lineal y esas constantes alfa 1 y alfa 2 son diferentes de 0, quiere decir que esos vectores son dependientes. ¿Por qué? Porque si yo me pusiera a despejar, llegaría a decir que U depende de B multiplicado por alguna constante. ¿Ya? Entonces ahora sí, vamos a empezar, digamos, la clase con la definición. Entonces vamos a decir que un conjunto es linealmente dependiente si es que existen constantes alfa 1, alfa 2, alfa 3, entonces este es el conjunto. Vamos a decir que este conjunto es linealmente dependiente si al escribir la combinación lineal, lo que pasa es que esta ecuación se verifica cuando no todas las constantes son iguales a 0. ¿Ya? Entonces, eso es exactamente lo que estamos haciendo nosotros aquí. Yo tengo el conjunto 3B y B, por ejemplo. Entonces, mi pregunta es, ¿el conjunto T igual a esto es linealmente dependiente? Entonces, cuando a mí me preguntan si un conjunto es linealmente dependiente o no, entonces lo que vamos a hacer es tomar constantes, tantas constantes como haya en el conjunto, tales que se verifica que alfa 1 por 3B más alfa 2 por B, es decir, por los elementos del conjunto, es igual a 0. Yo sé que esta ecuación es verdadera. Mi pregunta es, yo sé que esta ecuación se cumple si alfa 1 es igual a alfa 2 igual a 0, ¿no es cierto? Entonces, si alfa 1 es 0 y alfa 2 es 0, esta ecuación se cumple. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, ¿Sí, seguro o sí ya ni modo? sí, seguro, porque Ya. Si es que aquí yo reemplazo, por ejemplo, 0 más 0, el escalar, ¿no es cierto? Habíamos visto que si yo multiplico 0 por lo que sea, 0 por un vector, ¿cuánto me va a dar? cero, El vector 0. 0 por un vector, ¿cuánto me va a dar? el vector 0. Ajá. Y si sumo estos dos, me va a dar... Ah, aquí, perdón, es el 0 vector, ¿no? Me va a dar el 0 vector. Ya, eso siempre se va a cumplir, sin importar lo que esté aquí adentro. Quiero que ustedes estén, o sea, es la primera cosa que tienen que estar claro. Sin importar lo que yo ponga aquí, si yo multiplico el 0 escalar por un vector cualquiera, lo que voy a tener de resultado es el 0 vector. Si sumo ceros, me da el 0 vector. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí o no? Sí, Inge. Ya, súper bien. Entonces, yo lo que o sea, mi pregunta es, ¿será que ese conjunto de ahí son linealmente independientes o linealmente dependientes? Esa es la pregunta que me estoy haciendo. Entonces, para responder esa pregunta, yo lo que voy a hacer es construir esta ecuación de aquí, donde lo que les digo es que esta ecuación es verdadera. Esto se verifica si es que el alfa 1 y el alfa 2 son iguales a 0. La pregunta es, ¿será que esa ecuación se verifica si es que el alfa 1 o el alfa 2 son diferentes de 0? ¿Por qué? Si es que se verificara esa ecuación
y con el alfa 1 y el alfa 2 diferentes de 0, diríamos que ese conjunto es linealmente dependiente porque, regresando a mi ejemplo de aquí, querría decir que yo puedo escribir, por ejemplo, el U como 9 tercios B. Y que yo puedo escribir el U como 9 tercios B quiere decir que el U y el B son dependientes. Incluso podemos poner una definición aquí chiquita. Entonces, definición. U es dependiente a B. Dependiente de B. Si existe, es linealmente dependiente. Si existe un escalar, alfa elemento del campo, tal que tal que U es igual a alfa por B. Y da lo mismo, y al revés también, ¿no? Si es que un alfa que no sea el 0. Entonces, al revés también, si es que U depende de B, con esta definición, entonces corolario, el B también depende del U, porque yo puedo escribir esto así, despejando, ¿no es cierto? O sea, con las mismas hipótesis. Entonces, que un vector dependa de otro, quiere decir que existe un escalar tal que yo puedo multiplicar el uno por el otro. No sé si ahí me explico mejor. Entonces, por ejemplo, aquí tengo el 3B y el B. ¿Estos dos son dependientes o independientes? Una pregunta, en este caso, alfa 1 debe ser igual a alfa 2, no necesariamente, ¿verdad? No, no necesariamente. Lo importante es que uno de los dos sea diferente de 0. Ni siquiera los dos a la vez. Con que uno de los dos sea diferente de 0, ya decimos que son linealmente dependientes. Pero siempre necesariamente, por lo menos uno debe ser 0, No, no, no. Por lo ¿no? menos uno tiene que ser diferente de 0 para que sea linealmente dependiente. Ah, ya. Aquí Entonces, por en eso este caso, está, por ejemplo, perdón que lo interrumpa. Aquí, por ejemplo, dice no todos iguales a 0. Entonces, con que uno sea diferente de 0 ya quiere decir que estamos hablando de un conjunto dependiente. Ya, ahora sí, dígame, por ejemplo. alfa 1 podría ser 1 y alfa 2 menos 3, o no puedo tomar valores negativos. Claro que sí, lo que usted quiera, exactamente. Entonces, aquí pongamos, sí, alfa 1 es igual a 1, me dijo, y alfa 2 es igual a ¿cuánto? Menos 3. Menos 3. Tenemos que se verifica esta ecuación de aquí. Entonces, como pudimos encontrar escalares diferentes de 0, tal que la ecuación se cumple, decimos que es linealmente dependiente. Hagamos otro ejemplo. Consideremos el conjunto, no sé, estoy A, tal que ya, la pregunta es, A es linealmente dependiente. ¿O es linealmente independiente? Entonces, cuando tenemos esa pregunta, o linealmente independiente, la pregunta independiente. Lo importante es la respuesta. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar
constantes alfa 1, alfa 1, alfa 2 elementos del campo. ¿Cuántas constantes tomo? ¿Cuántos elementos tenga en el conjunto? Tal que alfa 1, 1 más 5t, más alfa 2t, igual a 0. Yo siempre estoy segura de que esta ecuación se puede verificar porque si alfa 1 es igual a 0 y alfa 2 es igual a 0, esta ecuación se cumple. La pregunta es, ¿será que esa ecuación se cumple de alguna manera? O sea, para constantes que no sean necesariamente 0, esa es la pregunta. Entonces vamos a ver la respuesta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que verificar cómo se comportan esas constantes. Entonces, no se olviden que aquí es el 0 vector, pero escribamos mejor. ¿Cuál es el 0 de los polinomios? No sería, bueno, no sé si me equivoqué, 0 más 0x más 0x cuadrado, así hasta 0 hasta la 0 elevado a la xn. Por ejemplo, aquí vamos a quedarnos solo hasta la t porque estamos trabajando con polinomios de grado 1 nomás. Y está la t como variable. Pero sí, exactamente eso, ¿ya? Entonces tenemos esta ecuación y nos preguntamos si es que el alfa 1 y el alfa 2 serán 0 o no. Entonces, lo que podemos hacer es lo que hacíamos antes, sumar esto y comparar y darnos cuenta si podemos llegar a una condición para ver si esos vectores, si estas constantes son 0 o no. Entonces vamos a sumar polinomios. ¿Cómo sumábamos polinomios? Déjenme, voy a reescribir un poco esto al revés para que quede más ordenado y más claro. Entonces esto es igual a alfa 1, 1 más 5t más alfa 2t, ¿de acuerdo? Y esto yo puedo reescribir, tengo polinomios, los puedo sumar como alfa 1 más 5 alfa 1 más alfa 2 por t. ¿Están de acuerdo con ese paso? Lo que hice fue sumar polinomios. Sí, profe. Muchas gracias. Entonces ahora vamos a comparar. Quiero comparar este vector de aquí con este vector de acá. Quiero ver qué condiciones cumple o qué debo hacer yo para que esto sea igual a esto de aquí. ¿Ya? Entonces, mi intención, ¿cuál es? Ver si es que la única manera de que esto se cumpla es si es que estas constantes son 0. ¿Ya? Si es que hay otra manera, a ver, pongamos la conclusión de una vez. Si la única manera que si esto es cierto, solo si alfa 1 y alfa 2 son iguales a 0, voy a decir que el conjunto es linealmente independiente. Y en cambio, si es que esa ecuación es verdad para, no sé, para un alfa 1 igual a 3, por decir algo, o un alfa 1 diferente de 0, para decirlo mejor, o un alfa 2 diferente de 0, voy a decir que el conjunto es linealmente dependiente. Esto es lo que estoy haciendo. Entonces, yo quiero saber bajo qué condiciones esto es verdad. ¿Qué debe cumplir alfa 1 y alfa 2 para que eso sea cierto? ¿Ya? Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, vamos a plantear el sistema. Porque el sistema, estoy comparando polinomios, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuándo dos polinomios son iguales? Cuando sus coeficientes son iguales. Entonces, alfa 1 va a ser igual a ¿qué? Para que estos dos polinomios sean iguales. 0. Perfecto.
alfa 1 va a ser igual a 0 y esto, 5 alfa 1 más alfa 2 va a ser igual, tiene que ser igual a ¿cuánto? Para que los dos polinomios sean iguales. Pero también, A 0 también, perfecto. Entonces voy a escribir mi sistema y me queda que, no importa, 0 es igual a alfa 1 y 0 es igual a 5 alfa 1 más alfa 2. ¿Ya? Aquí les va a quedar siempre, o sea, sí, les va a quedar un sistema de ecuaciones, entonces se puede resolver de todas las maneras que ya aprendieron, por eso aprendimos primero sistemas de ecuaciones. Entonces, bueno, esto es un sistema súper chiquito, entonces creo que podemos reemplazar directo. ¿Y a qué conclusión llegamos? Alfa 1, ya está escrito, vale 0, y entonces, ¿cuánto vale alfa 2? Igual 0. También vale 0. Entonces, en este ejemplo particular, acabamos de llegar a la conclusión de que la única manera de que la ecuación asterisco sea verdad es que alfa 1 sea igual a 0 y alfa 2 es igual a 0. Entonces, ¿cuál es nuestra conclusión? El conjunto es linealmente independiente o linealmente dependiente. Independiente. Ajá, perfecto. Entonces, el conjunto, ¿qué le llame? El conjunto A es linealmente independiente. ¿Ya? Entonces, para no escribir tanto, solemos escribir A es L.I para decir que es linealmente independiente. Pueden usar cualquiera de las dos. Van a ver que voy a empezar a escribir bastante LI. Hagamos otro ejemplo, ¿de acuerdo? Consideremos el conjunto W igual a las matrices 1, 4, 0, 2. 1, 0, 0. 0, 1 y 0, 0, 1, 2. Aquí pongamos 0. Mejor. Ya. De acuerdo. Entonces me preguntan, ¿W es linealmente independiente o es linealmente dependiente? ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer para responder? Sea constantes, ¿cuántas constantes? ¿Cuántos elementos tengo en el conjunto? Elemento de K tal que alfa 1 multiplico por 1, 4, 0, 2 más alfa 2 por 1, 0, 0, 0 más alfa 3, 0, 2, 0, 1. Y esto siempre igual al 0 del espacio. ¿Cuál es el 0 de las matrices? Sería la matriz 0 de orden 4. Exactamente. Listo, entonces tenemos esto de aquí y nos preguntamos si es que el vector, no, ¿cuál vector? Nos preguntamos si es que esto puede ser cierto para alfa 1, alfa 2 o alfa 3 diferentes de 0. Con que uno sea diferente de 0, ya decimos que es linealmente dependiente. Si es que la única manera de que esto sea verdad es que el alfa 1, alfa 2 y alfa 3 sean 0, voy a decir que es linealmente independiente. Entonces, ¿qué hago? Lo que yo voy a hacer es sumar.
lo que yo voy a hacer es sumar esas matrices con el objetivo de determinar, de igualar esta parte de aquí con la de acá y determinar condiciones para alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Entonces, escribo. Normalmente escribo al revés, me parece que queda más claro lo que estoy haciendo, pero no es obligación que lo hagan así. Bueno, entonces vamos a sumar. ¿A qué sería igual la suma de estas matrices con las alfas? Melanie, dícteme, ¿a qué me queda igual si sumo estas tres matrices multiplicado por esos escalares? Me quedaría alfa 1 más 4 alfa 1 más alfa 2. Espérame. ¿Cómo me está dictando? Horizontal. ¿Ya? Entonces, aquí me dice 4 alfa 1, ¿así? Mm, ¿No? A ver, otra vez, Ay, vamos a hacer el me principio. confundí, perdón. Ya. No, está bien. Sería alfa 1. Ya. De ahí sería de ahí sería 4 alfa 1 Ya. más alfa 2. No, ya me confundí. ¿Ahí? Alfa 1. Sí, ahí está bien. Ya. ¿Qué más? De ahí sería más 2 alfa 3. Pero Ah, pero acá. ¿Ya? de ahí sería 2 alfa 1. ¿Acá? Sí, Ya. más alfa 3. ¿Y acá qué pongo? 0. Ujú, perfecto. ¿Ya? Entonces, ¿qué fuimos haciendo? Fuimos llenando espacio por espacio. Entonces, aquí tenía el 4, lo sumo con el 0, que me da 0, lo sumo con el 2 y me da este elemento de aquí. Sumé perdón, color equivocado. Sumé el 0 con el 0 con el 0. Nos dio el 0. Y finalmente sumamos el 2 con el 0 con el 1 y nos dio esta parte de aquí. ¿Ya? Con eso en mente vamos a igualar con el 0, ¿no es cierto? Y vamos a construir un sistema de ecuaciones. Entonces, luego, lo que yo acabo de obtener es que 0 es igual a alfa 1 más alfa 2. 0 es igual a 4 alfa 1 más 2 alfa 3. 0 es igual a 0. Esto en realidad no es necesario escribir. Lo hago ahorita como para que quede más claro, pero en realidad no hace falta escribir. Alfa 1 más alfa 3, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos nosotros un sistema de tres ecuaciones con dos incógnitas que podemos resolver de muchas maneras. Isaac, ¿qué hacemos? ¿Cómo resolvemos este sistema? A ver, yo noto que ahí hay dos ecuaciones que son como que similares. La ¿Cuál segunda y es? la última. Esta de aquí y esta de acá son similares, ¿ya? Ok. ¿Y entonces qué hacemos? Mm, Su observación está muy bien. La conclusión nomás nos falta. ¿Qué hacemos? no sé, despejar algo. Por ejemplo, de esas ecuaciones podemos entender que alfa 3 es menos 2 alfa 1. O alfa 3 es ya, ok. Usted me dice despejemos. Entonces, alfa 3 es igual a menos 2 alfa 1, ¿de acuerdo? Luego, Y de la primera, alfa 1 es igual a menos alfa 2. alfa 1 es igual a menos alfa 2, ¿ok?
¿Y de ahí? Mm, ¿Qué hacemos? no le veo. Hagamos otra cosa entonces. Ya, quitemos esta ecuación de aquí que parece que está confundiendo. Ya, tenemos ese sistema de ecuaciones. Ustedes aprendieron a hacer el sistema de ecuaciones recién. Entonces, si tiene ese sistema de ecuaciones, ¿qué hace? Les hemos enseñado dos métodos, tal vez tres. Puedo hacer matriz ampliada, puedo hacer Kramer, puedo hacer, ¿qué más? Multiplicar por la inversa, ¿no es cierto? Esas son como mis opciones. Entonces, ¿cuál de esas escoge? Isaac. Yo, Ajá. Quiero resolver ese sistema. Entonces voy a hacer matriz ampliada, voy a usar método de Kramer o voy a calcular la inversa. ¿Qué voy a hacer? ampliar. Ampliada. Ok, entonces dícteme cómo me quedaría la matriz ampliada. 1, 1, 0. 1, 1, 0, perfecto. No, o sea, es que son tres incógnitas, entonces sería 1, 1, 0, 0, ok. 4, 0, 2, 0, 4, 0, 2, 0, ok. 2, 0, 1, 0. 2, 0, 1, 0. De acuerdo. ¿Ya? Ok, entonces vamos a resolver. ¿Cómo resolvemos? Escalando. ¿Ya? Ajá, dele, dele. Menos 4 fila uno más fila 2 en fila 2. Menos 4, fila 2 en No, no. fila... ¿Qué? Menos ¿No? 4 fila uno Menos 4, fila 1. más fila 2 en fila 2. Ya, antes de hacer eso, su observación del principio estuvo súper buena. Si nosotros vemos esta fila de aquí y esta fila de acá, como que están medio parecidas. ¿No quiere tal vez operar esas primero para que se elimine más fácil? Porque si ya hago lo que me dice, ya no me va a dar lo mismo. Si no, le hacemos nomás, como usted quiera. O sea, de eso noté que nos quedaría como que, como son las mismas ecuaciones de cierta forma, nos quedaría dos ecuaciones con tres incógnitas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo hago, por ejemplo, menos 2 fila 3 más fila 2 en fila 2 lo que me va a pasar es que me va a quedar 2 0 1 0 0 0. Aquí el 2 menos 4 0 queda 0, 0 queda 0. ¿Por qué se acaba de eliminar esa fila? Porque la una era múltiplo de la otra. Entonces la observación está muy bien. Y entonces lo que pasa es que se elimina o lo que usted dice es, esa ecuación no me da información adicional, yo puedo resolver el sistema solo con las dos ecuaciones. Todo eso está súper bien. Cualquiera de las razones todas esas razones son correctas, entonces usted puede trabajar con la que usted quiera. Pero está claro lo que acabo de hacer, ¿o no, Isaac? Sí, sí, sí. Ya, de acuerdo. Ahora sí. Entonces todavía me falta resolver el sistema. ¿Hacemos algo más? ¿Qué operación de fila me falta para que me quede escalonado? Menos 2 fila uno más fila 2 en fila 2. Menos 2 fila 1 más fila 2 en fila 2. 1, 1, 0. La primera fila no se altera, la última tampoco, por supuesto. Y entonces me quedó menos 2, 0. Aquí me quedó menos 2 y 1. Listo. ¿Ya terminé o me falta hacer algo más? No, sí creo que falta.
¿Ya? ¿Qué más hacemos entonces? Si quieres que lo mando. Ya, sí, dígame, dígame. Con seguridad, con seguridad. Un amigo dice, equivóquense con seguridad, así. Hasta confunden así. ¿Qué más hago? Multiplicar menos un medio fila 2. Menos un medio, fila 2 en fila 2. Entonces esto me queda 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, ¿ok? 0, 0, este menos 2 me queda 1 y aquí me queda menos un medio. Perfecto. Listo. ¿Terminamos o me falta hacer algo más? Un paso más. ¿Ya? ¿Qué paso vamos a hacer? Menos fila 2 más fila 1. Menos fila 2 más fila 1 en fila 1. Esto es entonces igual a 1, 0, 0, 0, 1. Restamos 0, 0, menos un medio, 0, 0, 0. Y entonces aquí me queda un medio. ¿Terminamos ahí o todavía no? Isaac, ¿ya acabamos? Sí, yo diría que sí. ¿Ya? ¿Y cuál es la respuesta? De donde obtenemos otro sistema equivalente. Ujú. ¿Qué es igual a? Alfa 1 más un medio alfa 3. Sí, sí, un medio. Igual a 0. ¿Ya? Y alfa 2 menos un medio alfa 3 igual a 0. ¿Ya? Ok. Entonces, o lo que lo puedo reescribir como que alfa 1 es igual a menos un medio alfa 3 y alfa 2 es igual a un medio alfa 3. Y como no tengo condiciones sobre alfa 3, yo voy a decir que alfa 3 es elemento de los reales, ¿no es cierto? O elemento del campo. Ahora, ¿cuál era nuestra pregunta? Nuestra pregunta es esta ecuación de aquí. Pongámosle una estrellita otra vez. Esta ecuación estrellita de aquí se verifica o puede cumplirse para tomando alfa 1, alfa 2 o alfa 3, donde alguno de esos sea diferente de cero. Esa es la pregunta. Y a la ecuación que llegamos es esta de aquí. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Sí o no? Sí, porque yo podría reemplazar los valores de alfa 1, alfa 2 y dejarlos en función de alfa 3 y yo demostraría que sí hay dependencia. Ajá. Por lo tanto, por ejemplo, si es que alfa 3 es diferente de cero, entonces alfa 1 va a ser diferente de cero y alfa 2 va a ser diferente de cero, por lo cual el conjunto W es linealmente dependiente. Ya. Antes de seguir haciendo ejemplos, veamos estas dos proposiciones que nos van a permitir ver con más soltura, si quieren, o de manera más sencilla cuando un conjunto es linealmente dependiente o no, que es consecuencia de los ejemplos que les di al principio de la clase. Entonces, tenemos la proposición 11 primero, que me dice que si tengo un conjunto, ese conjunto es linealmente dependiente si, solo si alguno de los vectores es combinación lineal de los otros. ¿Ya? Entonces, es lo que les decía. Les voy a poner aquí un par de ejemplos súper sencillitos. Eh, uno. Entonces, por ejemplo, si tengo el conjunto T, que es, no sé, 5T
más t al cuadrado. Aquí tengo 5t y aquí tengo t al cuadrado. ¿T es linealmente dependiente o es independiente? Usando el ejercicio de la proposición 10. Es independiente. Es independiente si es que ningún vector se puede escribir como combinación lineal de los otros. Entonces, en este caso, vamos a ver. Este vector que tengo aquí, ¿lo puedo escribir usando este de aquí y este de acá? ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo? 5t más t2 más t al cuadrado. Ajá, exactamente. Entonces aquí el alfa 1 sería 1 y el alfa 2 también tendría valor de 1 y esto se verifica. Entonces, como uno de los elementos del conjunto se puede escribir como combinación lineal de los otros, es decir, es resultado o se produce, o no sé, se puede obtener como combinación lineal de los otros, entonces decimos que T es linealmente dependiente. Entonces ya no tengo que hacer todo el cálculo, simplemente si es que puedo escribir que un vector se puede escribir como combinación lineal de los otros, entonces digo que es linealmente dependiente. ¿Qué me dicen de la U? ¿Es linealmente independiente o es linealmente dependiente? Es linealmente dependiente. ¿Por Porque qué, Flor? el segundo vector es la suma del primer vector más dos veces el tercer vector. Perfecto, entonces el vector de la mitad se puede escribir como el primer vector más 2 veces el segundo. Esta es una combinación lineal donde la primera constante sería 1, la segunda constante es 2. Por lo tanto, U es linealmente dependiente. ¿Qué me dicen de W? También dependiente, ¿Por qué? porque el primer elemento es ujú, igual a 2 que multiplica el segundo elemento, más 8 del tercero. Perfecto. Por lo cual, W es linealmente dependiente. Perfecto. Hagamos el último ejemplo. ¿Qué me dicen del conjunto Z?
En este caso creo que sí es linealmente independiente porque no voy a poder escribir, en este caso, por ejemplo, para tener 8t cuadrado, no tengo otra t con que sumarle del grado 2. Aquí está este 2. Si es que no creemos que es, entonces ahí lo que habría que hacer es todo el proceso que hicimos antes. ¿Están todos de acuerdo con su compañera que es linealmente independiente? ¿Para hacer la Creo que sí es demostración o alguien le ve otra cosa? Dígame, Isaac. yo creo que sí es dependiente. A ver, ¿por qué? Porque si le multiplico 8 séptimos a 7t cuadrado, Ya, más. no, a 7t cuadrado. O sea, al último elemento. Sí, perdón. Copié mal. Disculpa. 8 séptimos a 7t cuadrado, ¿ya? ¿Qué más tengo que hacer? Más 1 por t, Más 1 por t, ¿ya? Más. más 5 por 1. Más 5 por 1. Perfecto. Entonces ahí llego a esta expresión. Por lo tanto, W es linealmente dependiente. Entonces, si esto es, como ustedes ven un poco al ojo, pero si no se dan cuenta, no es problema. Si no se dan cuenta, entonces hay que hacer el proceso que estábamos haciendo arriba y no pasa nada, ¿ya? La idea de esta proposición es que si es que yo me doy cuenta, antes de ponerme a hacer, si ya me doy cuenta que el uno es producto escalar del otro, entonces ya no me pongo a hacer todo el proceso, sino directamente ya digo que es linealmente dependiente. ¿Ya? Entonces es una manera rápida de darme cuenta si es que algo es linealmente dependiente o no. No siempre la voy a usar, pero como les digo es, si es que yo veo el ejercicio y digo, ah, no, pero clarito, ese es múltiplo del otro. Ah, ya, dependientes y termino el ejercicio. Entonces una forma de resolver rápido y de decidir si es que algo es o no dependiente. Ya, veamos otra proposición en ese estilo que nos puede ayudar a determinar si un conjunto es linealmente dependiente o no. Esta es más fácil, que también la vimos al principio de la clase. Entonces, tengo un conjunto y lo que me dice es que si el 0 es elemento de ese conjunto, entonces directamente yo ya sé que es linealmente dependiente. ¿Por qué? Porque como les contaba, el 0 siempre se puede escribir como otro conjunto, entonces como el 0 escalar multiplicado por cualquier conjunto, entonces si es que yo tengo al 0 dentro de mi conjunto, dentro de mis elementos, si yo tengo al 0 en un conjunto, yo voy a saber que ese conjunto es linealmente dependiente. Entonces, un par de ejemplos. El 0 de, otra vez, aquí, bueno, aquí sí está puesto, el 0 del espacio. Entonces, aquí les pongo un par de ejemplos. Y me faltaría... Entonces, ¿qué me dicen de esos conjuntos? ¿Qué me dicen que son? ¿Son linealmente independientes o dependientes de acuerdo a lo que acabamos de ver? Dependiente. Dependientes, exactamente. Son todos linealmente dependientes porque está aquí el 0 del espacio. Aquí está el 0
de los polinomios y aquí el 0 de los vectores.